noches. Abrimos las Biblias en una historia para mí apasionante en Josué. Estuve con Jueces. Hoy es Josué capítulo 2. Y la voy a leer en una versión diferente que dice así. Entonces Josué, hijo de Nun, mandó secretamente a 2 espías desde Acacias y les dijo: vayan y exploren el territorio, especialmente la ciudad de Jericó. Entonces ellos fueron y entraron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le dio este aviso al rey de Jericó: unos israelitas han venido esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió este mensaje a Rahab: saca a los hombres que llegaron a tu casa porque son espías. Sin embargo, ella los escondió y le contestó al rey: es cierto que unos hombres llegaron a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Se fueron al anochecer, antes de cerrarse las puertas de la ciudad. No sé a dónde fueron, pero vayan rápido a buscarlos, que todavía los pueden alcanzar. En realidad, ella los había llevado al techo de la casa y los había escondido en unos bultos de lino que tenía allí. Entonces, los hombres del rey salieron en persecución de los espías y de inmediato cerraron las puertas de la ciudad. Ellos buscaron a los espías hasta el lugar donde el camino atraviesa el río Jordán. Entonces, antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. Aquí todo el mundo está muerto de miedo por causa de ustedes. Hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo ante ustedes cuando salieron de Egipto y lo que ustedes les hicieron a los 2 reyes amorreos, Sihón y Og, del otro lado del Jordán. Ustedes los destruyeron. Cuando nos enteramos de todo eso, nosotros nos atemorizamos, porque el Señor, su Dios, es el verdadero Dios del cielo y de la tierra. Yo fui buena con ustedes y les ayudé. Ahora júrenme por el Señor que serán buenos con mi familia. También denme una garantía de que salvarán a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y hermanas y a sus familias. Prométanme que les respetarán la vida a ellos. Hermosa esta historia de esta mujer y que nos va a enseñar mucho acerca de la fe. Yo quiero que en esta noche miremos 4 dimensiones de fe que podemos encontrar en la vida de esta mujer. Fe, una palabra tan chiquititita, capaz que de las más pequeñas de nuestro diccionario, que tenga contenido propio y sin embargo es tan poderosa en la vida de todos aquellos que la tienen, ¿no? Una palabra con tanta potencia cuando la tomamos en nuestra propia vida. Y le voy a pedir a Fabri si me pone una definición de fe, porque la que tenemos en la palabra de Dios como que la sabemos de memoria y a veces eso nos juega en contra, ¿no? Una historia tan conocida o un texto tan conocido, no dejamos que nos permee. Y esta definición que encontré me encantó y dice: la fe, ¿qué es? La acción consciente. Estoy pensando. La fe activa y deliberada, ¿de qué? De descansar en el Señor, de confiar plenamente en Cristo. Esto es fe, entonces, en nuestras vidas. Y el capítulo 2 trata de un líder con fe, de un pueblo que actúa con fe y de una mujer
que descubre la vida en fe y que nos va a dejar una gran enseñanza. Probablemente mucho más que el pueblo de Israel. Es una mujer cananea que vive en la ciudad de Jericó, que ejercía la profesión de prostituta, que los hombres llegaban a su casa por esa razón y que vivía justo en el muro de la entrada de la ciudad. Y su casa estaba arriba, en el muro, porque los muros eran tan anchos que aún podían haber casas allí en esa altura. Ahí vivía Rahab. Mientras tanto, del otro lado del río Jordán, ya había llegado el pueblo de Israel, se habían asentado en un campamento y estaban por entrar a la tierra que Dios les había prometido. Pero Josué hace algo, envía 2 espías para reconocer la tierra, pero fundamentalmente para saber cómo se movía Jericó, cómo estaba, qué veían ellos de la estructura y de los cuidados que tenía esa ciudad. Y estos 2 hombres llegan a la casa de ella, un poco por su fama y un poco porque era la primera casa que estaba allí. Ahora, ellos creían que pasaban inadvertidos, pero como todo extranjero, ningún extranjero pasa inadvertido en otro país, ¿verdad? Nosotros reconocemos fácilmente a alguien que no nació en nuestro país. Nos damos cuenta porque cada país tiene un lenguaje, una idiosincrasia, una costumbre, una forma de vestir, algo que le muestra al habitante del otro país, este es extranjero. Y lo mismo pasó con ellos. Todo el pueblo se dio cuenta enseguida que habían entrado 2 hombres que no eran de Jericó. Y le mandan aviso al rey. Y el rey, volando, dice, estos son extranjeros, nos vienen a vigilar. Y le dice a Rahab que saque a estos hombres de su casa para poder llevarlos y matarlos. Entonces, para mí comienza aquí la historia de esta mujer, porque comienza a tomar decisiones que son urgentes, decisiones inmediatas. Y la primera fe que yo veo en ella es esta fe que trae salvación. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esta mujer no iba a ninguna iglesia, no tenía como nosotros las predicaciones de San Andrés en un YouTube, no tenía un WhatsApp donde le llegaban los devocionales, no tenía nada de todo esto. Sin embargo, ella hace declaraciones tremendas, que es muy interesante poder mirarlas. Una de las primeras cosas que ella les dice a los espías es lo siguiente, que Dios es un Dios poderoso. Miren el reconocimiento que ella hace. Dice que sé que Jehová les ha dado esta tierra. Sé. ¿Qué seguridad? Sé, yo estoy convencida de que Dios les dio a ustedes la tierra. Verso 9 estoy mirando. Porque el temor de ustedes cayó sobre nosotros. Y dice en el 10, porque hemos oído, otra vez, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes y que además destruyeron a los 2 reyes que estaban del otro lado. ¿Cómo llegó a ellas las noticias? Porque no había televisión, no había medios de comunicación. Sin embargo, con cada varón que llegaba a su casa, ella iba escuchando historias de un Dios prodigioso que fue guardando en su corazón. Llegaba uno y le decía, se dice, o no sé cómo lo hablaría, se dice que un pueblo, Dios lo ayuda, su Dios lo ayuda, porque cruzaron en seco un mar. Y otro hubiera dicho, qué fantasía me estás contando.
Pero ella lo guardó y lo creyó. Creyó que era posible, porque el más poderoso de los ejércitos hasta ese momento, que era el ejército egipcio, había sido totalmente destruido. No era poca cosa. Todo un ejército con carros y soldados bajo el agua. O sea, Dios caminaba con Israel. Estas eran las noticias que iban llegando. Este Dios que los hebreos tienen, camina con ellos, hace todas las cosas por ellos. Los cananeos estaban llenos de dioses, llenos, y Rahab también los tenía. Pero ella empieza a comparar y a darse cuenta que hay una diferencia tremenda entre estos dioses que ella conocía y este Dios del cual hablaban los hebreos. Y entonces ella dice, porque el Dios de ustedes es un Dios poderoso, capaz de hacer que todo un pueblo pase por un mar que él mismo seca para que pasen. Tremendo lo que Dios hizo por ustedes. Qué reconocimiento de Rahab. La otra cosa que ella dice es reconocer que es el único Dios. Ahí comienza a dejar su idolatría atrás para pensar que Dios, el Dios de los hebreos, es el único Dios, porque ella hace esta afirmación en el verso 11. Porque Jehová, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Un Dios capaz de ser Dios arriba y también aquí donde habitamos nosotros. Y ella comienza a cambiar su corazón, porque el oír viene, la fe viene por el oír y por el oír de los hechos de Dios. Y ella comienza a creer en lo que le han contado, en lo que le han dicho acerca de este Dios. Pero también dice en el verso 13, les pido que salven a toda mi familia, porque yo sé que es un Dios misericordioso. Y yo estoy haciendo con ustedes ahora misericordia. Y les pido que cuando vengan y arrasen Jericó, porque yo sé que va a ser así, ustedes tengan también compasión de mi familia y de mí. Qué reconocimiento para una mujer que solo había oído algo acerca de Dios y que sin embargo guardó en su corazón. La Biblia nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Y Rahab estaba poniendo la confianza en este Dios de los hebreos, porque ella creía que Dios era lo que los hebreos decían quién era. Qué importante poder creer en Dios. Y ella hace estos dos pasos. Ella cree y confía, al punto que le pide a estos dos espías que se acuerden de ella y de su casa cuando ya fueran a conquistar Jericó. Pero la fe de ella no se queda solo en una fe que salva, sino que avanza un paso más y es una fe que obra, una fe que actúa. Santiago, en su carta 2:14, plantea una pregunta y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y qué interesante que Santiago hace esta pregunta y va a poner dos ejemplos para hablar de una fe que necesariamente va a tener obras. No que nos salvamos por obras, eso nos queda muy claro y espero que lo sepamos muy bien, pero la fe no es algo que se queda quieto, la fe es algo que va a actuar. Y él pone el ejemplo
supremo de Abraham, entregándole a Dios a su propio hijo, al punto tal de que Dios va a decir que es amigo suyo, porque ve que entrega todo su corazón. Y el otro ejemplo que encontramos en la carta de Santiago es Rahab. Qué curioso, ¿no? Una fe que obra. ¿Y qué hizo Rahab para decir que tuvo obras? Que tuvo una fe que actuó. En primer lugar, leemos al principio del capítulo 2, ¿qué hizo ella con los espías? Los escondió. Los escondió. Pero se jugó la vida. Porque el rey mandó de sus siervos para que se los llevaran detenidos. Y ella dijo, no están acá. Sí, vinieron, pero no sabía dónde eran, no pensé que eran israelitas. Pero ya se fueron, ¿eh? Cuando llegó la tardecita se fueron y... Así que si se apuran, tal vez los alcanzan. Se jugó en la fe que estaban haciendo en su corazón y actuó y obró conforme a esa fe. Ella recibió a los espías en su casa. Los escondió, dice la escritura, debajo de lino. Y por si llegaban a subir a la terraza, cosa que no hicieron. Tanto le creyeron que salieron volando detrás de los supuestos espías que se habían ido. Y les da a los que habían ido, a los sirvientes del rey, una pista falsa para que ya salieran de su casa y comenzaran a buscar lo que no iban a encontrar, porque los espías estaban arriba. Entonces son pequeños actos, pero que le valieron de que fuera contada en la palabra de Dios como una fe que obra, porque la nombra Santiago, pero mucho más. ¿Dónde está Rahab? Entre los héroes de la fe. En el libro de Hebreos. Está mencionada entre los héroes de la fe. Miren, lo que Dios puede hacer con una vida que cree en Él. Y les da a los espías de Israel las instrucciones de lo que tienen que hacer. Bueno, ahora ustedes, para que no los encuentren, van a hacer así, así y así. Y los espías hacen lo que ella les pide. Una fe que obra. Y nuestra fe tiene que ser una fe que obra. Una fe que actúa. En tercer lugar, ella tiene una fe que la va transformando. Ya no es la misma de unas poquitas horas antes. Qué maravilloso que es el poder de Dios. Antes de que los espías se fueran, ella les da su propia conclusión. Está convencida que ellos van a conquistar Jericó. Era su nación. Sin embargo, ella cree en ese Dios de Israel que está a favor de Israel. La segunda cosa que les dice la verdad en cuanto al estado de su pueblo. Nosotros acá estamos todos muertos de miedo. El corazón de los varones, de los guerreros, hecho agua por causa de ustedes. Una información que le fue valiosísima a Josué, porque si bien tenían fe para conquistar Jericó, estas palabras se lo confirmaban. Y después también su propia fe, que estaba en un estado como de germinación. ¿Vieron cuando ponemos una semillita y comienza y apenas uno la ve? Yo me acuerdo cómo le gustaba sembrar a Salvador. Yo después me volvía loca, ¿no? Porque me decía, vení, mira cómo están las plantitas. Tenía que salir todos los días y apenas
buena, si era un no sé qué, pero él la veía y al otro día tenía que volver porque ya estaba un poquitito, así hasta que la plantita era una plantita. Una fe germinando, una fe creciente. No sabemos mucho de la evolución y de la transformación de su fe, pero nos damos cuenta por los resultados, por lo que la Biblia nos dice de ella al final. Cómo vamos viendo, cómo trasciende su vida, cómo va pasando y los efectos que deja. Por eso podemos hablar de una fe que transforma. Y eso tiene que pasar con nuestras vidas también. No solamente es creer en Dios, que es la fe que nos salva, o aún que nos puede ayudar a actuar, a obrar, sino ya cambiar la fe en Dios por creerle a Dios. Cada cosa que Dios dice en su palabra, poder creerla. Y ahí vamos a decir que sí, pero en la práctica no nos va tan fácil. ¿Qué hacemos cuando estamos enfermos? ¿Qué hacemos cuando vienen las dificultades? ¿Qué hacemos cuando nos quedamos sin trabajo? ¿Qué hacemos en las situaciones difíciles de nuestra vida? Ese es el momento de creerle a Dios. Lo que hizo Rahab. Y la vida nos va a presentar muchísimos desafíos de fe. Cada día nos va a presentar desafíos de fe. Y esta mujer lo fue sorteando. Los espías le dijeron una cosa. Rahab, nosotros te prometemos que tu familia y vos van a ser libradas de la muerte. Pero le pusieron una condición. La condición era que ella tenía que atar un cordón en su ventana para que ellos reconocieran ese cordón y dijeran, esta es la casa de la mujer que nos ayudó. Y de esa manera entonces el ejército de Israel iba a pasar de largo sin tocar su casa. ¿Qué hizo la mujer? La historia es hermosa. Léanla, 1, 2, 3, 4, 5. Es hermosa, tiene tantos detalles. Ella los descuelga por el muro. ¿Se acuerdan que dijimos que vivía arriba en el muro? Los descuelga por esa ventana. Pero ni bien los espías se van, ¿qué hace ella? Ata el cordón. ¿Lo creyó? Lo creyó, inmediatamente lo creyó. Y se dice, según los comentaristas, que ese cordón se los dieron los propios espías y que ese cordón estaba hecho con materiales de los hebreos. Entonces, para ellos era fácilmente distinguible. Y aquella mujer hizo así. Y ellos les pusieron 3 condiciones. Tenía que estar ese cordón atado en la ventana, como le dijeron, pero además todos ellos tenían que estar, ¿dónde? Dentro de esa vivienda y todos los que ella quería que fueran salvos. No era el papá caminando por una vereda, la mamá tendiendo la ropa o yendo al mercado. No, tenían que estar todos juntos y en ese mismo techo. Y con el cordón atado en la ventana. Si vos haces así, nosotros vamos a cumplir la promesa. Y su fe creyó que esto iba a ser así. Entonces, en ese tiempo que nosotros no tenemos detalles escritos, ella convenció a su papá que tenía que estar allí, a su mamá, a toda su familia y a todas sus cosas. ¡Qué poder de convicción! ¡Qué frescura su fe y qué fuerza su fe! Que toda su familia le creyó. Y allí estuvieron en ese lugar al momento de la conquista. Y en último lugar, yo quiero hablar del legado de la fe. Una fe que salva, que creo que todos los que estamos aquí
La conocemos, la tenemos, somos salvos por el perdón, por la sangre del Señor Jesucristo, una fe que obra, una fe que nos transforma a la imagen del Señor Jesucristo. Porque el que comenzó en nosotros la obra la va perfeccionando cada día hasta que cada vez más nos parezcamos a quién. Al Señor. Es con el único que nos tenemos que comparar, con el Señor. Tener la humildad del Señor, el amor del Señor, la compasión, lo mismo que el Señor, parecernos al Señor. Esa es la transformación que Dios espera en nuestras vidas. Y cuando esto es así, el último es más fácil, porque nosotros dejamos un legado a las generaciones que siguen y que ese legado sea un legado de fe. Amén, escuché uno, qué bueno. Muy bien, un legado de fe. Y nosotros tenemos que trabajar por este legado de fe. Lo primero es viviendo nosotros lo que decimos con nuestras bocas. Es muy difícil dejar un legado de fe cuando hablo una cosa pero actúo de manera diferente. ¿Y le quedó legado a Rahab? Claro que sí. Un legado tremendo. La Biblia no nos esconde cuál era su profesión de origen. Ella era prostituta, pero me encanta que podemos decir era, ¿sí? Porque en Cristo todas nuestras vidas comienzan de cero. Dios borra nuestro pasado, lo creamos o no. Si nos arrepentimos con todo nuestro corazón, Dios borra nuestro pasado y nos da un comienzo nuevo. Y Rahab lo creyó y lo vivió. Cuando en el capítulo 6 vemos que Israel conquista Jericó, lo primero que ellos hicieron fue sacar a toda la familia de Rahab y ponerla fuera de Jericó para poder rescatarla. Y entonces allí sí, arrasaron con todo y prendieron fuego a la ciudad. Pero ella vio la salvación y este legado que transmitió a su familia. Pero cuando nosotros miramos en la genealogía de Jesús, sabemos que su nombre está, ¿verdad? En la genealogía. Y una mujer cananea, que no tenía iglesia, que no tenía nada, y que sin embargo abrazó la fe del Señor, la fe en Dios. Y nos dice en el capítulo 1 que Salmón engendró de Rahab a Booz. ¡Qué hombre! Siempre Betty Constant, yo creo que muchos escucharon de ella, ¿verdad? Porque la que no la conoció en persona sí trabajó con libros de escuela dominical de Betty Constant. Para mí fue una mentora. Mucho de mi crecimiento se lo debo a ella, sus enseñanzas, a la paciencia que me tuvo, enseñándome la vida cristiana y todo sobre el pastorado. Y Betty decía, si yo tengo que elegir un nombre de la Biblia, dice, lo elijo a vos. Y yo decía, ¿a quién elegís? Yo hubiera elegido a Abraham, no sé, yo voy por otro, ni me hubiera pasado por la cabeza vos. Entonces empecé a mirar quién era Booz, tengo que confesar. Yo dije, ¿quién era Booz? Y Booz lo encontramos en el libro de Ruth. Un hombre extraordinario con un corazón maravilloso. Varones, los desafío a mirar la vida de Booz y tratar de seguir sus pasos. Con qué respeto, con qué amor trató a esta moabita, que finalmente tomó por esposa. Maridos, no hay nada más hermoso cuando ustedes hablan con dulzura, con paciencia, con ternura a sus esposas. Porque esto le agrada a Dios. Y este hombre era así. Y este hombre fue hijo de Rahab. ¿Qué mamá esta mujer? ¿Qué mamá?
para volcar en ese hijo tamaña enseñanza. Y tuvo ahí de consuegra a otra famosa más, a Ruth, porque la genealogía después sigue con Ruth. Qué lindo estos ejemplos en la palabra de Dios. Pero qué lindo cuando estos ejemplos son de hoy y de ahora. Ustedes conocieron a mi pastor, creo que sí estuvo 1 o 2 veces por lo menos aquí en San Andrés, Willy Vanderwood. Varios conocieron a Willy, unos cuantos también estuvieron bajo su pastorado. y Willy viene de una familia que fue un legado de fe de una generación a la otra, de una generación a la otra. Yo no conocía a don Alejandro, su papá, pero sí a su mamá. Una mujer de Dios que era toda sonrisa y todo amor. Usted no la iba a escuchar quejarse nunca, no la iba a escuchar hablar mal de nadie. Era una bondad, un Jesús caminando. Y dicen que su papá era igual, un varón de Dios, un predicador, un evangelista, con una pasión por anunciar el reino de Dios. Hoy nuestro presidente de la Alianza es de esa familia. ¡Qué legado de fe! El nieto, presidente de la Alianza en este momento, y su hermana misionera. Bueno, ahora sacaron las chicas las fotos de los misioneros nuestros, pero que están en países muy perseguidos, así que no ponen sus fotos nunca, y figuran cuando pasan los informes como Boca River, porque uno de Boca y el otro de River, no sé cuál de cuál, pero son Boca River, y bueno, misionando en lugares difíciles, entre los musulmanes y corriendo peligro su vida. Para los más viejitos, no en años, sino en tiempo en la iglesia, cuando teníamos todavía el templo así, el púlpito ahí, ese aula no existía. Acá en la columna había un cerramiento de madera. Ellos estuvieron dando testimonio y corrían peligro y ellos tenían que salir. En ese momento uno de los Kian era, no sé si Uzbekistán, no sé cuál de esos, y la esposa y la hijita habían quedado dentro de la casa y él tenía que llegar hasta la casa para poder irse, ya tenían pasajes para viajar esa noche, y estaba toda las Fuerzas Armadas custodiando para ver que no salieran porque los iban a apresar y a llevar ya prisioneros. Y él comenzó a orar y dijo: Señor, haceme invisible si querés que nos salvemos. Haceme invisible. No tengo otra forma de llegar a la casa, porque estaba toda la casa rodeada, todas las cuadras, era imposible llegar por ningún lugar. Y él comenzó a avanzar lentamente y se dio cuenta que no lo veían, no lo reconocían. Y ahí entendió que Dios le estaba respondiendo la oración. ¡Qué gente de fe! ¡Qué gente de fe! ¡Qué legado de fe recibieron y siguen transmitiendo de generación en generación! Y el vicepresidente de la Alianza, que nosotros sí lo conocemos mucho porque ha estado en muchos de nuestros retiros, Eduardo Donadío, pastor en Lomas de Zamora, y tienen una obrita abriendo nueva en Catamarca. Su abuelo vivía en Azul y tenían un negocio en una de las tantas crisis de la República Argentina económicas, y él decía: ¿qué hago con el diezmo? Porque si a duras penas me entran unas monedas. Dijo: no, Señor, yo no puedo fallarte. Entonces comenzó a diezmar igual, y era el único negocio que prosperaba en la ciudad de Azul. A tal punto que toda la ciudad se dio cuenta que algo pasaba con este hombre porque era el único que prosperaba. Y era un hombre que siempre iba, cuando la Biblia era Biblia y no la teníamos en el celular, con la Biblia en su brazo por toda la ciudad, cuando iba a visitar, cuando iba al templo, hiciera lo que hiciera. Y un día 2 jóvenes estaban charlando y uno le pregunta al otro:
pero explícame, ¿qué es el Evangelio? Que vos me hablás del Evangelio. Y el chico lo ve venir a don Vicente y le dice, ese es el Evangelio. Era un hombre intachable. Ese es el Evangelio. Ah, sí, le dijo el chico, lo conozco. Qué tremendo. Son de esta época. Rahab la tenemos en la Biblia, Abraham lo tenemos en la Biblia y pensamos que bueno, vivieron otros tiempos y otras situaciones. No, hermanos. Estamos desafiados a vivir una vida de fe, no por vista, como dice la Biblia, no por vista, no lo que vemos acá, no lo que nos rodea, sino en el ambiente espiritual. Y qué hermoso que podamos vivir en esta vida sobrenatural que Dios tiene planeada para nosotros, para ustedes y para mí. Y cuando Dios dice algo en la palabra de Dios, poder creerle a Dios, proclamarlo y actuar. Y vivir de tal manera el Evangelio, un Evangelio real, verdadero, sin dobleces, que puedan decir de nosotros, ese o esta es el Evangelio. Nuestros hijos nos verán. ¿Se acuerdan cuando estuvo el pastor Alejandro Casal dando el taller de, me olvidé el nombre del taller, Agenda Babilónica? Él dijo, papás, si el Evangelio no te sirve a vos, no te da resultado, ¿por qué pensás que tus hijos van a querer eso que a vos no te sirve? Para volver a pensarla, la pregunta que nos dejó, para volver a pensarla. Que el Evangelio sea real para nosotros, sea verdadero, sea sí y amén en Jesucristo. Que podamos vivir el Evangelio, que podamos vivir en fe. Para que cuando oremos por un enfermo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se sane. Escuchaba el testimonio de una pastora hoy, que decía que las primeras veces que oraba por un enfermo, dice, pero parecía increíble, uno detrás del otro, todos los primeros casos en los que oró la persona moría. Al punto que un líder de su iglesia le dijo, pastora, si algún día estoy enfermo no venga a orar por mí, por favor. Pero ella dijo, ¿qué hacía? ¿Retrocedía o seguía creyendo? Decidí seguir creyendo. Y así es, así viene la victoria, así viene la victoria. Cuando decimos, Señor, ayuda a mi incredulidad, pero quiero vivir en fe. Como victoriosos, porque lo somos en Cristo. Victoriosos, porque lo somos en Cristo. Los invito a ponerse de pie. ¿En qué estadio de nuestra fe estamos? Una fe que salva. Está bueno, porque sabemos que tenemos la entrada al cielo. Pero es así, es apenitas, es contra el piso, es una fe sin alas. Podemos tener una fe que obra, pero ¿por qué obra? ¿Obra porque está agradando a Dios? ¿O tal vez me estoy agradando yo? Me da una sensación de buena autoestima, o estoy en el ministerio de los niños, no porque sea lo que Dios me da, pero porque a mí me gustan los chicos, o estoy en la alabanza porque me gusta cantar. La obra que hago, ¿por qué la hago? ¿Con qué corazón lo hago? ¿Le lleva gloria a Dios? Como fue con Rahab, que se jugó la vida. La fe está transformándome. Si no me transforma, si estoy igual que ayer, que el año pasado, que los anteriores,
no sirve. Perdón, pero no sirve. Ayer sábado, ¿no, Susi? Sí, escuchamos el testimonio de una pastora. La transformación en la vida. Es jovencita, aunque ya tiene 4 hijos, pero es joven a lado mío, súper joven. Y una historia terrible. Los padres se separaron, la mamá empezó a formar una pareja, otra pareja, 3 parejas, 4 parejas, y cada uno de esos hombres que era pareja de su mamá abusaba de ella, su propio papá abusaba de ella. Y llegó un momento que dijo, ¿para qué vivir? ¿Qué es todo esto? Así que se dio al alcohol, a las drogas, empezó a salir, a tener una vida sin sentido, hasta que conoció al Señor. Hasta que conoció al Señor. El Señor la restauró, la transformó. Y dice, cada domingo le entregaba algo nuevo al Señor. Cada vez que me daba cuenta de algo que había hecho y que estaba mal, me arrepentía y me acercaba a Dios. Hoy es pastora en una iglesia muy hermosa. Sus suegros son pastores y, como ella decía, fueron mis papás. Me enseñaron todo de nuevo. Qué hermoso. Eso es amor, eso es comenzar de nuevo. Con Cristo se puede, porque la fe lo hace todo posible. ¿Tenés la frase de Spurgeon, Fabri? Con esta cerramos. Esta es una cita de Charles Spurgeon que dice, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Cuando le creemos a Dios, lo imposible es posible. Amén. Así que pensá, ¿cuál es imposible en tu vida, en tu familia? Y presentáselo al Señor en oración esta noche. Porque Él hará grandes cosas. Él hará grandes cosas. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de esta mujer que nos ha desafiado en esta noche a poder vivir, Señor, dejando un legado de fe. Yo quiero dejar, Señor, un legado de fe para todos aquellos que me conocieron, para mis hijos, para mis nietos, para las generaciones que siguen. Oh Señor, y sé que cada uno de mis hermanos también. Por eso en esta noche venimos delante de ti para rogarte, Señor, que tú despiertes nuestro corazón, que nos inunde de esta fe que viene de ti, Señor, porque viene de ti. Y que podamos comenzar a creerte todo lo que tú nos dices. Señor, quiero creerte a ti. No lo que me digan las circunstancias, no lo que me diga el mundo alrededor, creerte a ti. Que yo soy quien tú dices que soy, Señor, porque soy una victoriosa en Jesucristo. Gracias, Señor, porque soy tu hija, porque soy aceptada, porque soy amada. Gracias, Señor, porque tú me das una nueva vida para vivirla en Jesucristo. Y tú quieres hacerme parecida a Jesucristo, para que los demás al vernos puedan decir, he aquí el Evangelio. Oh Señor, queremos vivir como el Señor. Queremos seguir sus pisadas y queremos vivir esa vida que proyectaste para cada uno de nosotros. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, y concédenos las peticiones de nuestro corazón. Si tenemos que arrepentirnos, Señor, en esta hora queremos presentarnos delante de ti pidiéndote perdón. Oh Señor, las veces que no creímos lo que nos dijiste, perdónanos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Y Señor, que podamos vivir en esta novedad de vida que tu palabra nos presenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.